la oración de Jesús. ¿Por qué Jesús oró? Se titula que sean uno, pero se basa en la oración de Jesús. Y la próxima que vamos a ver después es la intercesión. Pero esta primera se basa en cómo y por qué Jesús oró. Nosotros estamos siendo formados para ser obreros. La oración de una oveja es muy diferente a la oración de un obrero. La oración de una oveja es muy subjetiva, se basa en sus necesidades. La oración de un obrero es objetiva, se basa en las necesidades de todos. O sea, Jesús, cuando oraba con el Padre, nunca Él oraba por sí. Él oraba al Padre por sus discípulos. Porque cuando uno es oveja, uno ora por uno, por las necesidades de uno, por las necesidades de la familia. Y esa oración es correcta. Pero cuando tú llegas a un nivel de obrero, Dios pasa de tratarte como a una oveja y te trata como a un obrero. Cuando tú oras como obrero, oras por otros. Y la bendición que tú pides para otros viene sobre ti como una recompensa. O sea, si una oveja ora para él, Dios le oye y lo bendice. Pero cuando un obrero ora por otros, Dios le oye la oración y bendice por los que él ora y le bendice a él a la misma vez. Por eso es que Jesús, las oraciones de Jesús siempre eran en beneficio de alguien, pero a él nunca le faltó nada. Porque el Padre cuida a sus obreros, los guarda, los protege. Entonces es una bendición ser un obrero. Claro que la vida de la oveja es más descansada. La vida del obrero es más cansada. Por eso es que Dios protege al obrero. Por eso la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos, que ir a mis obreros. Porque Él los toma como su parte. Él los protege, Él los cuida. Quiero que abran sus Biblias, Juan capítulo 17, verso 11 al 13, dice así. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. La oración de Jesús lleva dos objetivos. Si usted lo analiza, número uno, le pide al Padre que los guarde, protección. Eso encierra todo, del mal, de la persecución, del hambre, de todo, guárdalos. O sea, la palabra saving, o sea, ponlos en un lugar especial. Y segundo, lo más importante es que sean uno. Ora por la unidad del grupo. ¿Por qué razón? Porque aunque eran discípulos de Jesús, las personas creen, los creyentes a veces creen, que los discípulos de Jesús eran personas megas espirituales, que no tenían problemas. Pero cuando nos damos cuenta, Jesús escogió a la gente menos espiritual. Por ejemplo, escogió a un ladrón, a Judas. Escogió a una persona dudosa como Tomás. Escogió a un hombre común como Pedro, rudo. Entonces, Jesús escogió a Leví, que explotaba gente con los impuestos. O sea, Jesús escogió gente común y corriente, llenos de defectos, llenos de problemas. Entonces, cuando estos eran discípulos de Cristo, no es que ellos eran lo mejor. Por ejemplo, a veces, cuando se carece de una visión, la gente dice, hay que buscar los mejores de la iglesia para que trabajen, cuando debe ser lo peor para formarlos y como resultado van a trabajar. Entonces, el Señor Jesús no anduvo buscando lo mejor. Es más, Él ni lo mejor ni lo peor. Él llamó aquello que el Padre le dijo que llamara. Por eso le dijo, los que tú me diste. ¿Quién eligió a los discípulos que Jesús andaba? Fue el Padre. Y el Padre no se fijó si eran buenos o malos. Para eso estaba el Hijo, para que lo formara. Por eso se llama discípulo. El discípulo quiere decir que no está perfecto, sino en un proceso de perfección. Entonces, cuando Jesús ora acá, deja ver una debilidad de los discípulos. ¿Cuál era la debilidad? Que eran inmaduros y cada uno quería sobresalir a los demás.
Entonces él cuando ora le dice, Padre, que sean uno. ¿Por qué le dice que sean uno? Porque no lo eran. Ellos se discutían, se peleaban, ellos querían sobresalir el uno del otro. Recuerdan cuando la madre le dice, Señor Jesús, cuando vengas en tu reino, yo quiero que tengas a uno de mis hijos a tu derecha y el otro a la izquierda. Ese es un problema serio, porque Jesús cuando le dijo, eso no me toca a mí hacerlo o decidirlo, sino a mi Padre. Tú no sabes lo que estás orando. Entonces, cuando usted ve ese pasaje, usted tiene que pensar, o nos lleva a pensar, que los discípulos le dijeron a su mamá, mira mami, tú que sos mi mami, intercede por nosotros ante Jesús. Nosotros no queremos decirle porque nos da pena, pero tú puedes ir y decirle, mira, que cuando Él venga en su reino, a mí me ponga a la derecha y a mi hermano a la izquierda. Tú las puedes con mi mamá. ¿Cómo tú crees que se sintieron los otros discípulos que andaban aguantando hambre igual que ellos, desvelándose igual que ellos, dejando familia igual que ellos? Traicionados, porque querían usar palancas para llegar a un lugar. Y eso es carnal, porque querer sobrepasar a los demás. Entonces uno siempre tiene que aprender a trabajar en equipo. Y antes de tú tomar una posición es mejor que eleves a otro. Es más noble de tu parte. Entonces los discípulos revelaron esa parte carnal de ellos, querer ser superior a los demás, querer aventajar a los demás, querer usar influencia para llegar a un lugar sin pagar el precio y que los demás lo pagaran. Entonces ese no es compañerismo. Entonces si lo correcto era, si llegamos, llegamos todos, y si no llegamos, no llegamos todos, o sea, trabajar en equipo. Eso es lo que Jesús veía en sus discípulos. Entonces los discípulos eran carnales. En el verso 20 al 23 de Juan 17 dice así. Miren lo que dice acá, es importante detenerlos en estos pasajes. Dice, mas no ruego solamente por estos, dice Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesús está orando por la unidad porque Él ya estaba unido con el Padre, para que todos, incluyendo ya a nosotros, sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir que si el mundo es el contexto, ¿verdad?, en el que nos movemos, la gente no cristiana. A eso se refiere, no al cosmos, sino al núcleo, al que nos rodea, al entorno. Entonces el Señor le dice, Padre, si el entorno de Israel, lo que rodea a los discípulos, no los ven unidos, ellos no van a creer que realmente yo vine de ti. Quiere decir que la unidad de una iglesia revela la divinidad del Hijo. Entonces el mundo va a creer. Quiere decir que la unidad es un testimonio poderoso y la gente va a venir a la iglesia al ver la unidad de los santos. Cuando nosotros trabajamos unidos, unos por otros, velamos unos por otros, esto da un mensaje poderoso a la gente que no conoce a Cristo. Porque si de algo la gente de afuera carece, es de amistades, de gente que lo apoye. E inclusive dentro de las iglesias hay gente solitaria, está en la iglesia pero no tiene relación con nadie. Cuando tiene necesidades nadie lo busca, nadie lo apoya. ¿Por qué? Porque son personas muy individualistas. No tienen sentido de unidad, de pertenencia, de sentido de pelear por una causa común. Ellos se aíslan. Entonces, ¿cómo se aíslan? No tienen apoyo cuando sufren, cuando pasan necesidades. Por eso es que nosotros como hijos espirituales y maduros no nos debe de importar eso, ayudar a la gente, porque la gente carece de eso. Y ayudar a la gente a que se meta a la vida discipular. La vida discipular no solamente es instrucción bíblica, sino es convivencia, que nos amemos como hermanos, que podamos compartir, celebrarnos los triunfos. Por eso Pablo dijo, lloremos con los que lloran y gocemos con los que gozan. Esa es la unidad. Hay un momento donde tenemos que aplaudir las proezas de los hermanos, pero hay un momento que hay que llorar con ellos. Esa es unidad. Entonces cuando nosotros hacemos eso, entonces ganamos más personas para Jesucristo. Y dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta es una oración que está haciendo Jesús, intercesión, intercediendo por nosotros. O sea, le digo, Señor, la gloria que tú me diste yo se la he dado a ellos. O sea, yo no me escondí nada, les di todo. Ese es un verdadero líder, un verdadero discipulador. Es aquel que no se reserva nada, que lo comparte, que lo da. Entonces la gloria que tú me diste yo se las he compartido a ellos para que sean perfectos en unidad. O sea, la palabra perfecto es maduro, cabales. Una unidad madura, porque a veces hay unidades falsas, hay sociedades falsas. ¿Por qué razón? Porque las unidades falsas, las sociedades falsas, son aquellas que van por intereses personales. Hay gente que se puede unir a ti solo por un interés. Hay gente que le gusta estar cerca de un pastor solo porque él es el pastor, y si anda con el pastor, entonces le van a dar un reconocimiento mayor. Ya es un interés personal. Hay gente que quiere el púlpito, pero con intereses muy personales. Un día de esto yo les enseñaba, la fuerza de un equipo radica en el más débil del equipo, no en el más fuerte del equipo. Entonces cuando Jesús caminaba, Jesús no medía la fuerza por el poder que él tenía, ni por el más fuerte que iba con él, sino por el más débil. Esto quiere decir que cuando yo trabajo en equipo, en unidad, en sociedad, yo tengo que proteger más al débil, usar la fuerza del más fuerte para balancearlo, protegerlo. ¿Por qué? Porque la fuerza del más débil es que proporciona mi éxito. Si yo hago que el débil pase, entonces estoy cumpliendo el propósito. O sea, si vamos, un ejemplo, vamos a hacer una caminata 10. En los 10 yo llevo 3 atletas. En los 10 yo llevo 4 personas fuertes de resistencia. Pero entre los 10 voy a llevar unos 3 que nunca han caminado, que nunca han ejercitado, que no tienen masa muscular. Esos van a ir caminando despacito. ¿Qué tengo que hacer yo como líder de ellos? Exaltar a los atletas que van adelante, al mirar a los fuertes que van intermedio y despreciar a los débiles, o llamar a los fuertes que vengan y ayuden al débil a que caminemos al mismo ritmo. Eso es lo que Jesús hacía. Esa es la verdadera unidad. Por eso es perfectos en unidad. Que no se vea el heroísmo de alguien y la debilidad del otro. Los extremos no se tienen que ver en un equipo. Por eso es equipo. La fuerza de aquel balancea la debilidad del débil. Así caminó Cristo con sus 12. Él era el ejemplo a seguir. Entonces, por eso es que dice perfectos en unidad. Entonces, ese es el sentido de unidad. El débil, por muy débil que sea, pero si hay uno que le cuida su espalda, ya nadie lo va a hacer caer, porque le va a cuidar su espalda, su debilidad. De eso trataba Jesús, por eso Jesús los mandó de 2 en 2. Con el sentido de que se guardaran la espalda uno con otro y el diablo no le ganara ventaja. Satanás no puede ganarle ventaja al débil cuando tiene alguien que lo defienda. Por eso la Biblia dice, diga el débil fuerte soy, y Jesús se compadece de nuestras debilidades. Él nos protege. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 13, Pablo nos enseña algo muy importante. Y nos enseña que seamos solícitos en guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad. Dice así, Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Diga conmigo humildad. Hoy día conmigo mansedumbre. Cuando tú sos humilde y eres manso, entonces puede proceder lo que sigue. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando te dice a ti, soportándoos con paciencia los unos de los otros, esa palabra soportando nos quiere decir que dentro de un grupo siempre habrá quien ofenda. Si somos prepotentes, si somos groseros, si no somos espirituales, si no somos maduros, nos vamos a dividir por las ofensas de los que ofenden. Pero cuando somos humildes, cuando podemos nosotros comportarnos con mansedumbre, no nos va a separar
la ofensa, al contrario, nos puede ayudar a superar esas debilidades. Usted sabe que si usted anda en un grupo de 2, con usted 3, siempre va a haber uno que va a ofender. Con actitudes, porque a veces no hay necesidad que hablen o que te ofendan verbalmente, y no con actitudes. Tú sacas un proyecto, nadie lo apoya. Trabajas duro y no te lo respaldan. Esa es una ofensa. Hay muchas maneras de ofender. Quedaste en acuerdo a hacer algo y no pusieron atención, no colaboraron. Eso te puede ofender a ti, porque se toman las cosas apáticamente, entonces te puede ofender a ti. Pero si sos maduro y eres humilde y tenés mansedumbre, eso va a hacer que no te separe de tu hermano. Y quizás esa persona un día va a venir, va a madurar y va a reconocer que actuó mal y va a ser tu mejor aliado después. Y te voy a decir, gracias por haberme entendido, gracias por haber entendido, perdóname, de verdad yo no lo estaba haciendo bien. Mucho de eso pasa en la vida de liderazgo. Por eso es que no podemos nosotros partirnos con la primera. Tenemos que entender que van a haber personas débiles que nos van a ofender, pero ahí es donde nosotros tenemos que actuar con madurez. Cuando Cristo se enfrentaba a sus discípulos tenían problemas de unidad, pero Jesús nunca los trató mal. Siempre trató el problema y los ayudó a superarlo, pero tampoco lo ignoró. Jesús nunca lo dejó así. O sea, nunca los atacó, nunca los condenó, nunca los corrió de su grupo, pero siempre los corrigió en amor y los hizo superarlo. Entonces los discípulos crecieron. De eso significa, o a eso se refiere a ser discípulo. Entonces entendimos lo que es estar solícitos en guardar la unidad. Diga conmigo, la unidad se procura, se busca. O sea, la unidad no nace como arte de magia. Esa es mentira, que hay gente que dice, yo quiero trabajarlo con gente madura. No, hay que hacer madurar, porque el trabajo del discipulado es hacer crecer a un equipo. O sea, cuando usted va a ver los equipos de fútbol, no todos llegan, ¿verdad?, siendo estrellas, los hacen estrellas. Porque los coaching, los técnicos, los entrenadores los hacen, ellos no llegan hechos. Lo mismo es cuando comenzamos una obra. La bendición de ser uno. ¿Cuál es la bendición de ser uno? Jesús oró para que seamos uno y los pide que seamos solícitos en guardar la unidad, porque hay una bendición en poder ser uno. Un beneficio de la unidad es el crecimiento personal. Diga conmigo, crecimiento personal, que recibimos como miembros del cuerpo de Cristo, y también el crecimiento corporativo. Un liderazgo, cuando se une, la iglesia crece. Y si nos llegamos a unir, crecimos como personas. Porque trabajar solo no cuesta. Es lo más fácil, pero no se reproduce uno solo. O sea, una persona puede trabajar sola, pero no va a reproducirse nunca. Necesitamos una segunda persona para reproducirnos. ¿Ven? Entonces, es importante. Efesios capítulo 4, 15 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, diga conmigo, mutuamente. Eso se llama sinergia o sinergia. Según la actividad propia de cada miembro, actividad propia. El trabajo del pulmón no es el del riñón. El trabajo del riñón no es el trabajo del ojo. El trabajo del ojo no es el trabajo del oído. Pero todos trabajan en unidad. ¿Para qué? Para tener a un cuerpo direccionado, balanceado y en perfectas condiciones. O sea, todos trabajan para la causa común. Todos hacen una función diferente. Eso se le llama complemento. Complemento es que yo hago cosas que el otro no hace porque no las puede hacer, pero aquel hace cosas que yo no hago, que no las puedo hacer, y juntas hacemos la obra del Señor. Entonces, nadie puede decir lo que yo hago es mejor. El pulmón no puede decir yo hago el trabajo mejor porque le doy oxígeno al cuerpo, pero el riñón también hace un trabajo importante que si el riñón no lo hace, el pulmón se muere. O sea, los pies hacen un trabajo importante, pero no puede subestimar a las manos.
Todo es importante en el cuerpo, eso se llama sinergia. Entonces usted tiene un cuerpo con muchos miembros, pero todos los miembros no solo trabajan para la causa común, sino que dice que se ayudan mutuamente. Me pica la cabeza, me rasco con la mano. Entonces la cabeza no puede decir, yo pienso mejor, pero mi mano le quita ¿verdad? Lo picante, ¿no? La rasquiña, ¿verdad? La boca no puede decir, yo soy mejor que las manos, pero la mano le da de comer. Entonces las manos van y trabajan para que la boca coma. El vientre no puede decir, yo soy mejor que las manos, pero las manos le dan el alimento. Todo el cuerpo es necesario. Entonces Pablo dice, si uno se duele, todos nos dolemos. Es importante porque somos necesarios. Ahora, el apóstol Pablo también escribió en 1 Corintios capítulo 1 verso 10, dice, os ruego pues, hermanos, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es una ley apostólica. Él le pide a la iglesia, por el dulce nombre del Señor Jesucristo, que permanezcamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, que no demos un paso divididos, porque si damos un paso dividido ya perdimos la guerra. Donde hay división no hay prosperidad. Una red no va a crecer con líderes divididos. Una célula jamás va a crecer con un gobierno dividido. Por eso enseñamos que cuando se abre una célula se manda en pareja. Y ambos tienen que respetarse, darse su lugar, apoyarse, admirarse, porque eso es lo que hace que el resto de la célula vea el mensaje correcto en el equipo. Una célula que el equipo que compone 3 personas, o sea, la pareja más la estaca, ese grupito, si no se une, el mensaje lo está dando equivocado. Puede ser que prediquen bonito, pero el mensaje de unidad no lo están dando. Y la gente que está como oyente y como seguidor va a aprender mal o no va a seguir ahí. A la gente le gusta estar en lugares donde hay paz, donde hay un mensaje correcto, donde hay unidad. Si a la gente le gusta estar ahí, por ejemplo, cuando los esposos pelean, los hijos no quieren llegar a casa, no quieren estar ahí. Lo mismo es en una célula. El mensaje tiene que ser correcto, por eso es que hay que ser maduro. Cuando ustedes vayan a trabajar con una célula, no esperen que la pareja ministerial llene sus expectativas. Tienen que trabajar juntos. Porque ahí van a ver la carnalidad de los demás. Una cosa es ver al hermanito en la iglesia aplaudiendo y uno dice, ¡ay, qué lindo el hermano! Trabaja con él y vas a ver la debilidad del hermano. Y cuando se las veas, ahí esperas la madurez para poder trabajar con él independientemente de sus inmadureces. Entonces eso es importante. O sea, si tú tienes una persona débil en tu grupo, es por el que más tenés que velar. Y es en el que más te tenés que enfocar. No dejarlo a un lado y trabajar con los que quieren. Esa es una mala idea y yo la he escuchado mucho. Hermano, es que hay que trabajar con los que quieren. No, con los que no quieren hay que trabajar duro. Y los que quieren hay que llevarlos a trabajar con los que no quieren. Hasta que los hagamos que quieran. 1 Corintios 3, 1 al 6 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces todavía. Y les dice, ni aún lo sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, diga conmigo, celos. Diga conmigo, celos. Eso mata la unidad, los celos, ¿verdad? Contiendas, a pleitos, pues, disensiones. No soy carnales, les pregunta Pablo, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, andaban diciendo, no, yo soy de Pablo, Pablo sabe más letra, ¿verdad? No, yo soy de Apolos, porque Apolos también es lanza. Otros decían, yo soy de Pedro. Otros decían, yo soy de Cristo. Estaban divididos. Una iglesia con 4 grupos. Es como cuando alguien dice, a mí me gusta cuando predica fulano de tal, pero cuando predica el otro no me gusta. Eso es ser carnal. Porque uno predica de una manera y el otro de otra, pero la palabra es de Dios y ninguna palabra la podemos desechar. Porque no estamos por lo que nos gusta,
Nosotros no vivimos por lo que nos gusta, sino por la verdad. Y a veces la verdad no nos gusta, pero es la que nos edifica. ¿Sí? Entonces Pablo dijo que eran carnales. ¿Por qué? Porque habían divisiones y disensiones. Por esa razón el apóstol instruye a los cristianos a fijarse en aquellos que causan divisiones. Romanos capítulo 16, versos 17 al 18, el Pablo les dice, cuidado con los que causan divisiones. Cuidado. Porque usted puede en un momento dado estar en un grupo que hay alguien que está causando división, hablando en mal de un hermano de la iglesia y en bien de otro. Ese es causar división. ¿Qué voy a hacer yo cuando me encuentro con alguien que está hablando en mal de un hermano de la misma iglesia o de mi mismo grupo o de mi misma red y hablando en bien de otro? Ser un intermediario y enseñarle la unidad, porque se está saliendo de la unidad. Cuando yo me voy a un extremo, entonces yo a mí hice partidario, entonces rompí con la unidad. Jesús cuando los hallaba peleando, los unía. Nunca le hizo favor a ninguno, ni favoritismo a ninguno, ni al malo ni al bueno, ni al que criticaba ni al criticado, ¿verdad? Nunca se fue por los extremos. Siempre formó a sus discípulos. En 1 Corintios 12, 24 al 26, se muestran dos clases de enemigos de la unidad. El primero es aquel que se cree mayor y el segundo es aquel que no se cree nada. O sea, los dos extremos. El que se cree superior y el que se cree que no sirve para nada. Los dos extremos dividen el cuerpo de Cristo. Entonces no hay acá ni uno que sea mejor, ni uno que sea peor. ¿Por qué? Porque somos un equipo. O sea, no. O sea, usted ve el equipo del Barça, el que gana es el equipo, no Messi. Real Madrid, el que gana es el equipo, no Ronaldo. Ronaldo él solo no hace nada. Tiramos a Ronaldo sin portero y sin los otros compañeros a pelear contra el Barça, le meten una cantarillada de goles. Porque solos no podemos, por muy buenos que seamos. Hasta el más ruincito se vuelve famoso con un equipo. Por eso es importante entender la unidad, porque sin la unidad no hay equipo y sin equipo no hay gane. Se gana con equipo. Una vez le preguntaron a un famoso jugador, ¿cuál es el personaje más importante de un equipo? ¿Cuál cree usted que es el personaje más importante de un equipo? El que lo sabe dirigir. El que los sabe dirigir. Un equipo puede ser bueno como puede ser malo, dependiendo del que lo dirige. Por eso es importante que el liderazgo sepa dirigir. Porque no hay gente mala ni buena, sino eficientes y no eficientes. Y la eficiencia se aprende. O sea, usted le pueden dar los más ruincitos y usted los puede hacer los más buenos. Vamos a ver, ¿con quiénes comenzó en su reino David? Y aquí quiero terminar. ¿Con los buenos o con los malos? Con lo peor. Dice que él estaba en la cueva de Adulam y le llegaron a él 400 hombres endeudados, amargados de espíritu. Tipos que no querían ni vivir, los parias de la ciudad. Estaban amargados de espíritu, no de alma. O sea, esos tipos estaban neuróticos y endeudados. Por eso es que ellos no podían ya estar dentro del reino de Saúl, porque los iban a matar o los iban a meter presos porque no podían pagar la deuda. Y llegaron a la cueva de Adulam donde David estaba. Más tarde a esa gente endeudada y amargada de espíritu le llamaron los valientes de David. Generales, gente de bien, gente de gobierno. ¿Por qué? Porque ¿quién hizo la diferencia? Quien los guiaba se llamaba David. Y David les dio a beber de su espíritu. Los liberó, los sacó de la deuda y los puso a gobernar una nación. No necesitamos lo mejor. Nosotros como líderes es que necesitamos dar lo mejor de nosotros para que la gente crezca. Y esas son las iglesias que después son iglesias de renombre. Porque la gente dice, yo aquí vine sin nada y hoy tengo. Yo aquí vine sin disciplina y aquí me disciplinaron. Yo aquí vine como una persona que no conocía la palabra, me la enseñaron. Yo aquí vine sin poder dirigir una familia, aquí me enseñaron a dirigir una familia. Entonces quiere que el liderazgo es importante. Por eso tenemos que aprender a guiar bien a nuestra gente. Cuando ustedes tomen su célula, den lo mejor de ustedes para que la gente pueda crecer.
y estamos retados a hacer lo mejor de lo mejor para los demás. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y en unos 5 minutitos vamos a continuar con la segunda parte.